haciendo un pequeño experimento académico para el uso de los videos en YouTube. Es una experiencia que me solicitó mi profesor en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, aquí en Costa Rica. Y esta noche estoy con ustedes haciendo mi primer video sobre el tema de la macroeconomía. De hecho, he escogido dentro de los economistas clásicos a John Maynard Keynes como el economista al que voy a conversar un poco con ustedes esta noche. La economía a nivel macroeconómico es un tema de hecho muy extenso. Hay varios siglos de estudios y modelos y propuestas, lo cual nos deja una amplia gama de escuelas, modelos, teorías económicas. Las tres más fuertes serían el liberalismo económico, las teorías de Marx sobre economía y el modelo keynesiano, que es al que nos vamos a referir hoy. La economía es el estudio de las actividades relacionadas con la producción y el intercambio de bienes. Teniendo en cuenta una definición del ser humano como objeto de estudio de la economía, algunos estudiosos consideran que las personas somos unos maximizadores racionales de nuestro propio bienestar. Eso es lo que explica el por qué tenemos la mitad de la población mundial con sobrepeso y otro 50% de la misma con problemas de desnutrición. Porque una persona puede acumular 50 pares de zapatos si solo podemos usar uno a la vez. Realmente la economía es la ciencia de la elección, estudia la forma en que los individuos, los grupos, organizaciones, empresas y naciones deciden utilizar sus recursos productivos, cómo producir bienes y servicios, cómo adquirirlos y a qué precios los adquirimos. Está un poco más asociado a la capacidad militar y hegemonía de las flotas marítimas de los diferentes países que realmente a una estructura de mercado como lo entendemos hoy en día. Fue a partir, analizamos la evolución de la economía a través de las tendencias del mercado en los precios, la producción, el empleo. Y esto es precisamente lo que dentro de lo que la macroeconomía nos ocupa, el objeto de estudio de los fenómenos que afectan el conjunto de la economía, incluida la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, políticas fiscales, políticas monetarias, productos internos brutos de los países o regiones. Y dentro de estos modelos de estudio o definición de los mercados macroeconómicos, les había mencionado anteriormente que las tres corrientes más fuertes son las que se generaron después del siglo XVIII, que fue el último de los tres siglos en que prosperó el mercantilismo económico. El siglo XVI, XVII y XVIII se caracterizó por el desarrollo de los estados-naciones, donde se consideraba que la producción de un país debía orientarse a la exportación de productos, bienes o servicios y restringir dentro de lo posible con medidas proteccionistas el ingreso de los productos extranjeros. Estos periodos del siglo XVI al XVIII que se caracterizó por el crecimiento de los grandes imperios. John Maynard Keynes era ciudadano inglés, nació el 5 de junio de 1883 y murió el 21 de abril de 1946. Como economista británico, con una larga trayectoria en el servicio público, recibió
el reconocimiento por parte de la corona inglesa de Lord y fue beneficiado con el título de barón. Sus ideas plasmadas en diferentes trabajos, el principal de los cuales fue el análisis de los factores productivos en el sistema capitalista y la relación con el pleno empleo, tuvo grandes repercusiones en las teorías políticas y económicas del siglo XX. De hecho, su propuesta de que el modelo económico clásico requería, para evitar los ciclos de depresiones que se estaban presentando, mediante la intervención del Estado, él vislumbró la solución a los procesos de depresión, ya que consideró que los conceptos de Adam Smith, la mano invisible del mercado que debía regular todas las relaciones económicas, tanto a nivel micro como macroeconómico, tenía pequeños defectos, tal vez un poco basados en la codicia humana que es difícil de cuantificar y de regular. Entonces no se podía dejar a esta mano invisible que identificó en una forma muy metafórica Adam Smith la regulación del mercado, y se requería de participación estatal que dirigiera las políticas de mercado de las naciones para evitar los ciclos periódicos de depresión que se presentan en el modelo económico clásico. En 1920, Keynes escribió una de sus principales obras sobre la reforma monetaria, donde él propuso el tipo de cambio flexible. Cabe recordar que antes de la 1930, la política monetaria se regía por el patrón oro en las naciones, lo que generaba una política muy poco flexible, ya que dependía la política monetaria de cualquier país de las reservas de oro que tuviera, de lo que pudiera importar o producir de oro y eventualmente lo que debía pagar por alguna adquisición de bienes y servicios. La dependencia del patrón oro fue atacado por Keynes como uno de los problemas macroeconómicos que hacían que la política monetaria de las naciones fuera poco flexible y no se adaptara a las necesidades internas de producción de las naciones. Este concepto, que de hecho hoy en día las políticas monetarias ya no dependen del patrón oro, fue uno de sus principales aportes en las políticas de reforma monetaria y cambios flexibles que él conceptualizó en 1923. Después de eso, tenemos como una de sus principales aportes la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Esto fue un desafío al paradigma tradicional económico que se generó con Adam Smith, donde él conceptualizaba en la demanda agregada para explicar la variación general de la actividad económica, que era uno de los problemas que los economistas estaban estudiando en la Gran Depresión de los años de 1930. En su teoría, él planteaba que el total de la producción que generaba una sociedad estaba definido por la suma del consumo y la inversión que se diera en los mercados financieros, que en una situación de desempleo, la capacidad productiva no utilizada solamente puede aumentar el empleo y el ingreso si hay una participación activa del gobierno generando inversión e inclusive incrementando los gastos para lograr disminuir el desempleo y eventualmente
el gobierno se convierte en un motor de la economía en los periodos en que éstas presentan depresiones. Este concepto, que se alejaba de la mano invisible del mercado, donde la economía tradicional proponía el laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, es uno de los principales conceptos que definió la construcción de los estados a partir de la segunda parte del siglo XX. De hecho, la mayor parte de las economías latinoamericanas, y Costa Rica es un pequeñito país ubicado en Centroamérica que de 1950 a la fecha se ha desarrollado desarrollo de la producción de la región, en este caso de Europa y América, para tener objetivos comunes en lo que era el desarrollo de los sistemas productivos, políticas cambiarias y a su vez el desarrollo del modelo estatal que él proponía como un regulador o válvula de escape en los ciclos macroeconómicos que presentaba el modelo tradicional, donde eventualmente siempre íbamos a tener procesos de depresión económica en los países que solo podían ser solventados o minimizados a través de la participación estatal en lo que era la producción del pleno empleo. De hecho, su posición fue ampliamente criticada por un nuevo concepto o modelo de escuela que fueron los monetaristas, los cuales indicaban que las políticas propuestas por Keynes, donde el Estado interventor y empleador, lo que iba a generar a través de disminuir el desempleo era aumentar los procesos de inflación. De hecho, esta fue la principal crítica que se le hizo a su modelo y es algo con lo que procederemos a hacer algunos detalles de la parte que sus opositores plantearon a la estructura del modelo keynesiano. Presentan depresiones. Este concepto, que se alejaba de la mano invisible del mercado, donde la economía tradicional proponía el laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, es uno de los principales conceptos que definió la construcción de los estados a partir de la segunda parte del siglo XX. De hecho, la mayor parte de las economías latinoamericanas, y Costa Rica es un pequeñito país ubicado en Centroamérica que de 1950 a la fecha se ha desarrollado bajo una estructura macroeconómica keynesiana, donde el Estado ha cada vez incursionado más en diferentes actividades económicas. No solo nos ocupamos de salud, de generación eléctrica, del agua, de telecomunicaciones, inclusive tenemos a cargo del Estado la Fábrica Nacional de Licores, o sea, el Estado produce cerveza, produce guaro y algunos otros derivados etílicos como una actividad estatal, ya que los modelos keynesianos proponían una amplia participación del Estado en los sectores económicos y productivos de los países. Bajo este modelo y concepto, la mayor parte de los estados latinoamericanos se desarrollaron a la sombra de estados empresarios que participaban en casi todos los sectores económicos productivos y llegaron a ser uno de los principales empleadores de la mano de obra nacional en esta región.